Alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar un minutito para que se agreguen un poco más de alumnos. 8 participantes hasta el momento. En un minuto iniciamos. Bien, alumnos, vamos a iniciar entonces la clase Estructura histológica de intestino delgado, intestino grueso como continuación de aparato digestivo. La semana pasada estuvimos hablando sobre esófago y estómago. Continuamos con intestino delgado, intestino grueso. El intestino delgado. El intestino delgado, pues, como ya conocemos, tiene una longitud aproximada de 7 metros. Consta de 3 partes. Terminando el estómago, en el antro pilórico, vamos a continuar con el duodeno. Luego del duodeno viene el yeyuno. Posteriormente, el ilion. 3 elementos del intestino delgado. Sobre la superficie del intestino delgado, superficie epitelial, la parte interna cercana a la luz, vamos a encontrar las glándulas y las células cilíndricas. Sin embargo, esa superficie externa de células y glándulas va a sufrir algunas modificaciones en la superficie luminal del intestino delgado. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción de los alimentos. Y esas modificaciones son 3: vellosidades intestinales, microvellosidades y pliegues circulares, también llamadas válvulas de Kerr-Brugge. Vellosidades intestinales son salientes de tejido de la lámina propia cubiertas de epitelio cilíndrico y que tienen forma digitiforme o de dedos. Es decir, el epitelio se prolonga en forma de dedos y dentro de ese epitelio vamos a encontrar lámina propia y también vasos sanguíneos y vasos linfáticos. En el centro de estas vellosidades se encuentran vasos sanguíneos capilares, vasos linfáticos quilíferos o lácteos. Se llaman quilíferos o lácteos porque contienen el quilo. El quilo es la parte líquida, media lechosa, por eso se llama lácteo, y que se produce en el interior de las células intestinales, del intestino delgado. Además, vamos a encontrar linfocitos. Las vellosidades, mayor número encontramos en el duodeno, menos en el yeyuno y menos en el ilion. Pero sí, en los 3 elementos hay vellosidades. En el duodeno son más altas, el yeyuno un poco bajas y el ilion un poco más bajas. ¿Qué hacen las vellosidades? Entre otras funciones, incrementan la superficie de absorción por 10 veces. Tenemos también las microvellosidades, siempre de las modificaciones de la superficie del intestino delgado. Las microvellosidades son modificaciones de la membrana plasmática, ya no modificaciones de la lámina propia, sino de la membrana plasmática de la superficie de las células epiteliales.
incrementan la superficie 20 veces, estas microvellosidades. Las vellosidades intestinales 10 veces aumentan la superficie de absorción y las microvellosidades incrementan hasta 20 veces. Además, el tercer grupo de modificaciones de la superficie son pliegues circulares. Esos pliegues se pliegan, un poco se juntan, como se enrollan. Son las válvulas de Kerckring. Pliegues de tejido. ¿Dónde se encuentran estos pliegues? En la submucosa y en la mucosa. Y va a formar una especie de elevaciones semicirculares, como digamos, lo vamos a ver de pronto. Se encuentran estos pliegues de Kerckling desde el duodeno hasta la mitad proximal del ilion. La tercera porción, la primera parte del ilion. El yeyuno tiene más pliegues circulares. También incrementan la superficie, esta vez 2 a 3 veces. Superficie de absorción de todos los nutrientes. Acá tenemos la primera lámina en la cual vemos, miren, las vellosidades intestinales, como dedos. Si uno pone sus dedos un poco juntos, lo podemos comparar con estas vellosidades intestinales. Cada una de estas formaciones verdes representa una vellosidad. Esta vellosidad tiene un epitelio. El epitelio es cilíndrico simple o columnar simple, son sinónimos. Dentro del epitelio hay una lámina propia. En esta lámina propia hay linfocitos, hay vasos sanguíneos capilares y vasos sanguíneos linfáticos. Los vasos sanguíneos linfáticos van a tener una sustancia quilífera o láctea, que es el quilo. El producto o parte del producto de la digestión es el quimo. Es una masa, una bola de alimento con ácido clorhídrico. Sin embargo, la parte líquida se denomina quilo. Y ese quilo, en parte, va a estar circulando por los vasos linfáticos en las vellosidades. Otras estructuras que tenemos aquí, esta parte que está también sombreada con celeste, corresponde a las criptas, que ya veremos que son las criptas glandulares en la base de las vellosidades intestinales. La muscular de la mucosa, ya sabemos que la mucosa tiene 3 elementos, el epitelio, 1, 2, la lámina propia, y 3, la muscular de la mucosa, y más debajo la submucosa. Tenemos entonces, miren ustedes, estos pliegues o válvulas de Kerckling, donde se encuentran mucosa y submucosa del intestino delgado, por encima de la capa muscular, por encima de la capa muscular, se forman estos plicaes circulares en latín, denominados pliegues circulares o válvulas de Kerckling, que aumentan 2 a 3 veces la superficie de absorción del intestino delgado. La mucosa del intestino delgado tiene un epitelio, tiene una lámina propia y una muscular de la mucosa. Solamente de mucosa, 3 elementos. El epitelio del intestino delgado es cilíndrico simple, con 3 tipos de células. Células absortivas, llamadas enterocitos. Las principales células de absorción del intestino delgado son los enterocitos. También en estas células de absorción habrán microvellosidades con borde en cepillo para aumentar el nivel de absorción. Pero el epitelio también tiene células caliciformes que elaboran moco, que este moco lo que hace es lubricar la superficie externa del epitelio de las vellosidades. Pocas células caliciformes en el duodeno, pero muchas más en ilion. Y células neuroendocrinas, SNED, células neuroendocrinas difusas. Células N-neuro e endocrinas D difusas, 1% apenas. El epitelio también tiene células M, que son células que captan antígenos de la luz, es decir, son células protectoras que eliminan elementos extraños, antígenos
Pueden ser microorganismos, sustancias tóxicas o cuerpos extraños. El epitelio tiene linfocitos. Tiene un linfocito por cada 5 células epiteliales. La mayoría de los linfocitos son linfocitos T, supresores citotóxicos. ¿Qué significa esto? Los linfocitos pueden ser pueden ser B o T. Los linfocitos B nacen, se reproducen en la médula ósea y los linfocitos T nacen en la médula ósea pero terminan de madurar en el timo. Estos linfocitos T pueden ser de 2 tipos: helper, ayudadores, colaboradores, o linfocitos T citotóxicos. Los citotóxicos son los que se encuentran acá. Son potentes eliminadores de antígenos y son los denominados CD8, porque los CD4 son los cooperadores. Bien, hablando de la mucosa del intestino delgado y su epitelio, para luego pasar a la lámina propia. La lámina propia de la mucosa tiene un tejido conectivo laxo. Importante decir que en la lámina propia del intestino delgado se encuentran las criptas del Lieberkühn, que son glándulas tubulares. Estas glándulas o criptas del Lieberkühn presentan células de absorción de la superficie, enterocitos, células caliciformes que secretan moco, que lubrica la superficie, células SNET, neuroendocrinas, células regenerativas, células madre y células de Panet. ¿Qué son las células de Panet? Son células que se encuentran en la base, en la parte más inferior de las glándulas del Lieberkühn y sirve de protección del tracto gastrointestinal a través de secreciones como lisocimas y defensinas, que son elementos, son unas enzimas que van a actuar contra los elementos tóxicos que puedan encontrarse alrededor de esta zona de la lámina propia. Células de Panet, entonces, son células de protección por sus lisocimas y defensinas. Se encuentran células inflamatorias, células plasmáticas, linfocitos, histiocitos, mastocitos y eosinófilos. Pero la lámina propia no se encuentran neutrófilos, por si acaso. Esa es una pregunta de examen, no sé, podría ser. Muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa tiene un músculo liso con esta disposición: músculo circular interno y músculo longitudinal externo, o fibras musculares circulares internas, fibras musculares longitudinales externas. Las fibras de la capa circular interna entran en la lámina propia hasta llegar incluso a la lámina basal. Mucosa del intestino delgado, células caliciformes con la flecha celeste, células redondas, blanquecinas, que producen moco, lubricante de la superficie externa. Células de absorción de la superficie, enterocitos, que son estas células negras, con flecha negra, perdón. Enterocitos, células absortivas, y microvellosidades. En la superficie más externa, las microvellosidades, que se ven acá tenuemente. Entonces estamos hablando acá del epitelio y la lámina propia. Y tenemos, fíjense acá, un vaso sanguíneo de tipo vaso linfático. Es un vaso linfático que llega hasta la superficie interna de la lámina propia de las vellosidades intestinales, del intestino delgado, con un producto llamado quilífero o lácteo. Es decir, el quilo es una parte del quimo, donde el quilo es la parte líquida del quimo. Y el quimo es el bolo alimenticio, que es la unión de los alimentos con los jugos gástricos y con el ácido clorhídrico. De ahí la parte líquida es el quilo y que va a pasar a través de los vasos linfáticos y en uno de sus trayectos es a través de las vellosidades. El quilo. Las criptas del Lieberkühn.
Entonces, miren ustedes, vellosidades. Estas vellosidades tienen un epitelio que se profundiza. Al profundizarse el epitelio de cada una de las vellosidades, van a formar las criptas de Lieberkühn. Son invaginaciones, dentro, in. Ese sería una evaginación. Todo lo contrario es la cripta, que es una invaginación hacia abajo del epitelio en la lámina propia del intestino delgado, entre las vellosidades. 1, 2, 3 vellosidades, hay invaginaciones. Estas son las criptas. Y forman glándulas intestinales tubulares. También estas criptas aumentan la superficie del área absortiva. La relación vellosidad-cripta es 3:1, o sea, una cripta es como 1 y una vellosidad es como 3 o 5 máximo. Y acá tenemos los enterocitos, que son las células propias absortivas, y Globbed cell significa células caliciformes. Y tenemos aquí una vellosidad y otra vellosidad, en el centro una cripta. Y esta cripta tiene células. Miren, todas estas son células cilíndricas propias del intestino delgado. Y también las vellosidades tendrán sus propias células cilíndricas. Tenemos células de absorción, enterocitos. Hemos dicho que las células principales de absorción de la superficie son los enterocitos, células caliciformes, estas celestes, productoras de moco, células enteroendocrinas, es decir, son células que tienen un aporte del sistema nervioso y otro aporte de la parte endocrina. Y en el fondo de la cripta, porque toda esta cavidad es la cripta, encontramos células de Paneth. Recordemos que las células de Paneth son células de defensa con sus defensinas y lisosimas. Tenemos acá la mucosa con estas vellosidades intestinales, forma de dedos, con su epitelio cilíndrico simple. La parte central es la lámina propia. En algunas de estas vellosidades van a entrar vasos linfáticos. En el interior circula el quilo en forma de una sustancia lechosa o quilífera. Y acá tenemos también quilo, quilífero o lácteo dentro de un vaso linfático propio de las vellosidades intestinales del intestino delgado. Nuevamente, el epitelio, acá está sombreado de verde, epitelio cilíndrico de estas vellosidades, 1, 2, 3, ¿cuántas? 4, 5 vellosidades. En el centro, la lámina propia, y en algunos de estas vellosidades encontramos a los vasos linfáticos con sustancia láctea. No es leche propiamente, sino que es una sustancia lechosa. Muy bien. Las criptas de Lieberkühn, ya hemos dicho que son esas profundidades que presentan estas vellosidades altas. El epitelio se profundiza luego y vuelve a subir. La mitad superior de la cripta de Lieberkühn tiene células de absorción de la superficie, enterocitos. Las células principales de absorción son los enterocitos y células caliciformes que van a producir moco. Esa es la mitad superior. La mitad inferior tiene escasas células caliciformes, más bien tiene células neuroendocrinas difusas, células regenerativas, esas células madre, y células de Paneth que hemos hablado. Esa es la mitad inferior de la cripta de Lieberkühn, que son las profundidades de las cuales emite el epitelio de las vellosidades. Criptas de Lieberkühn, entonces, de la luz de la cripta, la parte más inferior, epitelio de la cripta, presencia de células regenerativas en mitosis, con estas flechas blancas. Células regenerativas están en mitosis. Estas células van progresando hacia la parte superior y se exfolia, van cayéndose cada 5 a 7 días estas células. Entonces, epitelio de las criptas con epitelio cilíndrico simple. Y esto corresponde a
la parte más interna de la lámina propia. Entonces son criptas de Lieberkühn. Digamos con las criptas de Lieberkühn. Miren, esta es la parte final. Criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. En las hendiduras de las vellosidades, donde encontramos estas glándulas Globed cells, que significa células caliciformes, que elaboran moco, son redondas, porque hay moco, blancas porque hay moco en su interior. Las criptas y las células de Paneth siempre se ubican al fondo, en esta zona, al fondo de las criptas. Células de Paneth. La lámina propia por debajo del epitelio y luego la muscular de la mucosa. Fibras musculares lisas de la muscular de la mucosa. El intestino delgado tiene también, ya hablamos de la mucosa, ahora hablamos de la submucosa muscular propia y serosa. La submucosa tiene un tejido conectivo denso, vasos sanguíneos y vasos linfáticos abundantes. Tiene un plexo submucoso de Meissner. Y hemos hablado también del plexo submucoso de Meissner, que es un plexo que tiene fibras nerviosas y que se van a ubicar en la región submucosa de, en este caso, intestino delgado. ¿Y para qué están presentes este plexo submucoso de Meissner? Para darle motilidad a las glándulas mucosas y submucosas del intestino delgado. En el duodeno encontramos unas glándulas muy importantes, muy especiales, recuerden ustedes, glándulas duodenales de Brunner. Estas glándulas duodenales de Brunner, de la submucosa del intestino delgado, y en el duodeno, básicamente, por eso se llaman glándulas duodenales de Brunner, producen moco y un líquido alcalino que protege a la mucosa intestinal, del ácido clorhídrico del estómago. La muscular propia ya viene después de la submucosa. Ya hemos dicho mucosa, submucosa, muscular propia, serosa. La muscular propia tiene una disposición de sus fibras musculares con capa circular interna y longitudinal externa. Tiene un plexo mientérico de Auerbach, que es también prolongaciones del sistema nervioso que se encuentran en la mitad de la capa muscular del intestino delgado. Y se llama por eso plexo mientérico. Mio significa músculo, entérico es de la parte del aparato digestivo, de Auerbach, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa del músculo, de la capa muscular propia del intestino delgado, plexo mientérico de Auerbach. La serosa, vemos que la segunda y tercera porción del duodeno tienen una capa adventicia. El resto de intestino delgado tiene serosa, es decir, la primera porción del duodeno, todo el yeyuno, todo el ilion, tiene serosa. Tenemos entonces la mucosa con las vellosidades intestinales propias, las criptas en la parte más inferior, por debajo de la mucosa, tenemos la submucosa, y luego la muscular propia, y finalmente la serosa, donde hay adipocitos, vasos sanguíneos. Pero recuerden ustedes, la mucosa con el epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa, luego viene la submucosa, la capa muscular, las criptas en la parte inferior de las vellosidades intestinales, que dejan unas entradas, unas cavidades donde se encuentran las criptas. Glándulas de Brunner, esas son las glándulas de Brunner, se encuentran en el duodeno. Son glándulas submucosas de Brunner, secretan un líquido alcalino y mucoso por estimulación parasimpática que neutraliza el quimo ácido. Es decir, ya hemos dicho que el quimo
es la unión del bolo alimenticio, el alimento propiamente dicho, con jugos pancreáticos y con ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico puede hacer cierto daño al duodeno. Entonces, para eso tenemos las glándulas de Brunner, que tienen un líquido alcalino y mucoso que neutraliza el quimoácido. Esas glándulas de Brunner secretan la hormona urogastrona, que también se denomina factor de crecimiento epidérmico humano. ¿Qué hace la urogastrona? Suprime en gran parte la producción de ácido clorhídrico, aumentando la actividad de las células con mitosis. Diferencias histológicas del intestino delgado: duodeno, yeyuno e ilio. Los tres elementos del intestino delgado también tienen sus características propias, que vamos a nombrarlas. El duodeno tiene un segmento más corto, es el segmento más corto de los tres, mide 25 centímetros, recibe la bilis del conducto biliar y del líquido pancreático, donde lo recibe en la ampolla duodenal de Vater. Ampolla de Vater del duodeno recibe la bilis a través del conducto biliar, del hígado y el líquido pancreático. Las vellosidades intestinales del duodeno son más anchas, son más altas y numerosas. Estas vellosidades duodenales tienen menos células caliciformes, presentan las glándulas submucosas de Brunner de protección, ya hemos dicho. El yeyuno, la segunda porción del intestino delgado, es la porción más larga. Las vellosidades son más estrechas, como dedos, son digitiformes como dedos, cortas y menos numerosas. Estas vellosidades, nuevamente, como dijimos en la primera diapositiva, aumentan las células, digamos, aumentan el nivel de absorción de los enterocitos, que son las células principales absortivas que tiene el intestino delgado. Enterocitos, que son esas células cilíndricas. En el yeyuno también hay células caliciformes en mayor cantidad que en el duodeno, porque el duodeno tiene menos células caliciformes, aumentan las células caliciformes en el yeyuno. Y pliegues circulares también encontramos. Recuerdan ustedes que hemos hablado de los pliegues circulares de Kerckring, ¿ok? Que aumentan también la superficie de absorción que tiene el intestino delgado para absorber nutrientes. El ilión, la tercera capa, o mejor dicho, el tercer segmento del intestino delgado, tiene vellosidades escasas, cortas y estrechas. El ilion tiene unas placas de Peyer. ¿Qué son placas de Peyer? Son acúmulos de linfocitos en forma de nódulos, en forma de folículos agrupados, placas de Peyer, agregados linfoides de la mucosa, en la lámina propia, placas de Peyer. Mayor cantidad de células caliciformes, el ilion. Pocas células caliciformes, regular cantidad, mayor cantidad de células caliciformes en el ilion. Tenemos el duodeno, miren ustedes, las vellosidades intestinales son numerosas, altas, delgadas, dejan espacios donde se encuentran estas criptas en el fondo. Que criptas son glándulas también, glándulas que van a estar presentes en el intestino delgado. El duodeno, recuerden ustedes que tiene en la submucosa estas glándulas de Brunner, estas de acá. Glándula de Brunner, submucosa. Luego viene la capa muscular y la serosa por acá, blanco, por los adipocitos y vasos sanguíneos. Y hay uno, que ustedes, más pequeñas, menos altas. Las vellosidades intestinales parecen como deditos. Las vellosidades intestinales tienen en su superficie estas formaciones redondas, pequeñas, blanquecinas, que son las células caliciformes. Y también tiene enterocitos que absorben, enterocitos. Por debajo las criptas. Entre las vellosidades hay unas hendiduras, que son las criptas, donde son glándulas tubulares que están acá abajo. Del yeyuno, luego
de la mucosa, viene la submucosa y la capa muscular y la serosa abajo. La de Peyer se encuentra básicamente en el ilion, la porción del intestino delgado, y son estas, las que están con su asterisco, son las placas de Peyer. Estas placas de Peyer están presentes en la lámina propia de la mucosa del ilion. Placas de Peyer. Por debajo de las placas de Peyer estamos encontrando ya tejido muscular y serosa. Entonces, el ilion es la tercera y última porción del intestino delgado, donde va a presentar igualmente unas vellosidades un poco más cortas. Vean ustedes, las vellosidades no son tan amplias. Y la mucosa va a presentar estas placas de Peyer, básicamente. Acúmulos de linfocitos. El intestino grueso está compuesto por el ciego, secum, ciego. El ciego tiene un apéndice cecal. Luego presenta aquí el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, el recto y el ano. El intestino grueso está compuesto por el ciego, con su apéndice cecal, colon recto y ano, mide 1,5 metros aproximadamente. El colon no tiene vellosidades. Muy importante saber que el colon carece de vellosidades intestinales, sí tiene criptas de Lieberkühn, presenta su lámina propia, muscular de la mucosa, su mucosa, todo esto muy parecido al intestino delgado. El colon, estamos ya en colon, estamos en intestino grueso. La capa muscular externa del colon presenta una capa longitudinal externa que forma 3 listones. Miren los listones, acá hay un listón, que son listones longitudinales de músculo liso llamadas tenias del colon. Y también tiene las austras, que son estos sacos, o saculaciones en realidad, que son producto de las contracciones de las fibras musculares circulares. Entonces, colon, ¿cómo lo identifica uno en la macroscopía cuando uno va a clase de anatomía? Pues tenemos las tenias, que son 3, tenemos las saculaciones llamadas austras, y además tenemos los apéndices epicloicos, que son estos de acá, tejido graso con vaso sanguíneo alrededor del colon. Y la serosa, claro, tiene apéndices epiploicos con vasos sanguíneos y grasa. Y tenemos entonces acá, dentro del colon, algunas células absortivas, enterocitos, células caliciformes, abundantes, eso sí. El colon tiene más células caliciformes que el intestino delgado. Luego tenemos células regenerativas, como la mayor parte de los epitelios gástricos e intestinales, y células enteroendocrinas en una cantidad escasa. Y acá tenemos el colon, miren ustedes el epitelio, pero siempre la luz en el centro. Siempre digo que cuando veamos un órgano en general y con más atención cuando el órgano es hueco, comenzar siempre por la luz. La luz siempre está tapizada por el epitelio. Este es el epitelio cilíndrico simple. Luego, por debajo del epitelio cilíndrico simple, vamos a encontrar la lámina propia, luego la muscular de la mucosa, la muscular propia y la serosa. Aquí encontramos, por ejemplo, las tenias, esas 3 tenias que habíamos dicho que tiene el colon. Y lo vamos a ver aquí. La luz del colon, el epitelio cilíndrico simple. Recuerden que el colon no tiene vellosidades, pero sí tiene glándulas de Lieberkühn. Tiene su capa submucosa, la capa muscular y las tenias. Entonces, la serosa en la parte más externa, y regresamos a la lámina anterior para volver a ver lo que, ya con su propia leyenda,
la luz en el centro, el epitelio cilíndrico simple, por debajo del epitelio la lámina propia, por debajo de la lámina propia la muscular de la mucosa, por debajo de la muscular de la mucosa la submucosa, luego viene la muscular propia con sus téneas. Tenia coli, coli significa colon, la serosa por fuera. Acá tenemos también, miren, una tenia grande, no grande, sino tenemos un aumento mayor. Esta es la tenia, esta es la capa de la muscular externa, perdón, interna, y esta es la externa. Muscular externa, muscular interna. Acá tenemos la submucosa, donde encontramos alguna agregado linfoides que corresponden al tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal. El MALT, en este caso ese MALT es GALT, porque el MALT de mucosa, acá estamos diferenciándola como mucosa gastrointestinal. GALT. Ese GALT es una prolongación de la primera parte del intestino grueso, del ciego. Es una prolongación, el apéndice mide aproximadamente entre 6 y 10 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Y en la parte externa tiene una superficie lisa, siempre va a llegar con algunos pequeños apéndices de grasa, y revisar siempre si es que no tiene sangrado, no tiene fibrina, no tiene pus o perforaciones, ¿no? Es importante verlo. Bueno, entonces tenemos el apéndice y vamos a ver el intestino grueso. Primero el ciego y luego ya vamos subiendo a la porción ascendente. Apéndice vermiforme, este es el apéndice. Miren ustedes la luz. Y acá vamos de una vez con la leyenda. Apéndice veriforme, criptas de Lieberkühn, CL. CL, criptas de Lieberkühn. El apéndice no va a tener vellosidades intestinales, pero sí va a tener criptas, va a tener glándulas de Lieberkühn. Luego tenemos la NL, nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos que son acúmulos de linfocitos, formando nódulos, agrupaciones de linfocitos formando nódulos linfáticos. M, capa muscular, de la muscular. La serosa, S, donde hay tejido graso, vasos sanguíneos, y SM, la submucosa. Esta zona de acá, donde predomina muchas veces adipocitos. Tenemos también una imagen de apéndice cecal, pero esta vez con un acercamiento mayor para ver un segmento del apéndice, donde la luz siempre se encuentra en el centro, rodeado de las criptas, que son glándulas, en este caso del intestino grueso, del apéndice cecal. Vamos a ver los nódulos linfáticos, acúmulo de linfocitos, la submucosa, por acá. Entonces, saben reconocer un apéndice fácilmente. ¿Cómo lo reconocen? La luz, los nódulos linfáticos, las glándulas de Lieberkühn, que son estas, que son criptas o glándulas de Lieberkühn, y tiene su submucosa, ¿no? Y como ven acá, tienen esta forma. Inconfundible, pero siempre es bueno revisar, no solamente en las imágenes que les presento, sino en vivo. No en vivo, sino en anatomía. Muy bien. El recto anal, estamos viendo que el recto ya es la porción terminal casi del aparato digestivo. El recto es similar al colon en cuanto a su estructura histológica, presenta criptas de Lieberkühn más profundas y mide aproximadamente 12 centímetros de largo. Y prosigue con el conducto anal, que mide 3 a 4 centímetros, tiene también criptas de Lieberkühn, que son cortas, y algunas pliegues anales.
Esa zona se pliega, porque es una zona estrecha. El tejido se pliega, forma columnas de Morgane. Esos pliegues forman columnas de Morgane, que son pliegues de la mucosa, pliegues longitudinales. Y las columnas rectales, estas columnas rectales de Morgane, confluyen en las válvulas anales. Ahí termina. Entonces aquí en esta vista estamos viendo la parte del recto y el conducto anal. En la parte del recto vamos a ver que hay también pliegues rectales. En esta tienen un pliegue, otro pliegue, pliegues rectales. Tenemos nódulos linfáticos en esta zona. Hay una regular cantidad de nódulos linfáticos con linfocitos. Luego tiene zona de la ampolla del recto. Y tenemos acá también pliegues de la mucosa se arruga, se pliega en estas zonas que se va estrechando, las columnas anales en esta zona y los esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo. Finalmente tenemos ya el ano, una parte que corresponde a la piel. El conducto anal tiene una mucosa con un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. El epitelio tiene la llamada línea pectinada o línea pectínea, que es una separación. Esta línea separa la mucosa anal hacia arriba y hacia abajo la zona cutánea al final del ano. Esa es la línea pectinada, es una línea anatómica muy importante en muchos casos, pues, parte quirúrgica. Desde el recto hasta la línea pectinada, es decir, donde están las válvulas anales, el epitelio es simple cúbico, la mitad superior. La otra mitad, desde la línea pectinada hasta el orificio anal externo, es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Y el ano propiamente dicho, que es piel ya externamente, el epitelio es estratificado, escamoso, queratinizado. Epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, es decir, epidermis. La lámina propia tiene glándulas anales lubricantes de las heces. Estas glándulas están al final, en la unión recto-anal. Y otras glándulas que se llaman circumanales o perianales, que también son interesantes porque van a tener también una secreción importante lubricante. Y en esa zona final vamos a encontrar folículos pilosos con sus propias glándulas sebáceas que los lubriquen. Y la muscular de la mucosa tiene una doble capa, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, pero no van más allá de la línea pectinada, ¿no? Es una línea anatómica muy importante en esa zona conducto anal y recto. La submucosa tiene plexos venosos hemorroidales, es decir, hay venas hemorroidales en esa zona que confluyen estos vasos sanguíneos venosos y forman plexos venosos por arriba de la línea pectinada. Y el otro plexo venoso hemorroidal externo. Uno es el interno, otro es el externo. Y la capa muscular externa, donde encontramos el esfínter anal interno. Músculos de la pelvis forman el esfínter anal externo, que es voluntario. Es decir, es músculo esquelético. Tenemos en esta imagen el recto, formando la ampolla rectal. Luego viene el canal anal, que es una región donde están las columnas de Morgane, y luego viene la línea pectinada o línea pectínea, que es la separación de este epitelio cúbico simple del epitelio plano estratificado. Es la segunda parte donde la línea pectínea o pectinada divide estos dos epitelios.
Y aquí ya se encuentra el epitelio del ano estratificado, queratinizado, y por dentro de la capa muscular va a tener esfínteres, dos tipos. Esfínter anal interno con músculo liso y esfínter anal externo con músculo esquelético. Más o menos esto es lo que estamos viendo aquí, o algo parecido. Lo encontramos entonces el canal anal con todas esas características que hemos dicho, el epitelio, luego viene la línea pectinada, donde cambia ya el epitelio a estratificado, no queratinizado hasta acá, y queratinizado ya en la zona externa del ano. Tenemos zona proximal del canal anal, con epitelio columnar simple, es decir, cilíndrico, o cúbico, como dice aquí la presentación, y que este epitelio forma criptas, cavidades. Y luego, miren, desde esta zona proximal del canal anal con un epitelio columnar, va a pasar a una zona transicional no queratinizada, epitelio escamoso, estratificado no queratinizado, pero ya en línea pectínea es donde cambia, para luego pasar a un epitelio escamoso estratificado queratinizado, porque ya está más allá del ano, en la piel. Y esta zona presenta pues folículos pilosos con sus glándulas sebáceas. Y tenemos aquí la última, donde encontramos el orificio anal. El orificio anal tiene un epitelio escamoso estratificado. Miren, ustedes recuerdan, piel delgada. Y esta zona con un epitelio queratinizado, porque ya estamos en la parte externa. Bien, alumnos, hemos terminado la clase. No sé si tendrán alguna pregunta. Bien, bien, les agradezco por su participación. Ya he tomado nota de los alumnos presentes. La próxima semana ya nos toca la última clase teórica. Y 2 o 3 días después de la última clase, como me han pedido algunos alumnos, les haré algunos resúmenes de la segunda unidad para que tengan una lectura, digamos, mucho más rápida y más, digamos, conceptuada. Sin embargo, no dejen de leer ustedes sus textos. Y también, por supuesto, la presentación completa de todas las clases y los textos recomendados por los docentes. Me despido entonces y les agradezco por su participación. Será hasta la próxima semana. Gracias, alumnos. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, alumnos.